¿no? Que yo le quiero quitar hierro a eso, porque no es así, porque no es tan drástico. Y a mí me escribe mucha gente al Facebook, mandan mails, me cuentan así su historia y sus problemas Me dicen, Covadonga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y como que ponemos mucho foco en esa acción, ¿no? En esa acción que va a ser determinante. Y si hago blanco, mi vida va a ser blanco, y si hago negro, mi vida va a ser negro. Y nos vemos como en esa encrucijada entre decido esto, decido lo otro y ¿qué hago? Me dicen, ¿no? Bueno, pues pensando en ese qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, yo os quiero tranquilizar, porque veo que es recurrente y que mucha gente es como qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Porque lo único que tienes que hacer es relajarte y vivir. Porque la vida no va de acción, que también, pero principalmente no es lo que hago lo que determina el resultado o el escenario, sino lo que pienso. Recordar que estamos creando con nuestros pensamientos. Entonces vamos a empezar a poner un poco más el foco en nuestros pensamientos que en nuestras acciones. No en vano, un curso de milagros es un método de programación mental, de deshacimiento del ego. Es un método de sistema de pensamiento, es desprogramar nuestro sistema de pensamiento. No tiene nada que ver con nuestras acciones. Pero si mi pensamiento es limpio, es puro, lo que el curso llama la mente recta, si mi pensamiento es amoroso, mis acciones como consecuencia derivada del hecho de mi pensamiento amoroso también van a ser amorosas y también van a ser alineadas con la vida, con el uno, con el todo, con esa conciencia cósmica, con esa inteligencia superior que regula todas las cosas. ¿Qué os quiero decir? Que muchas veces tenemos conflictos y pensamos, yo no sé por qué esto tiene que ver conmigo, porque yo con mi vecina siempre me he portado muy bien, o yo con la hija de mi novio no sé por qué tengo conflictos, porque yo en realidad siempre soy atenta con ella y le hago regalos en Navidad. Pero esos conflictos vienen derivados de nuestra forma de pensar, porque tenemos pensamientos negativos hacia esa persona, es decir, le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque pensamos que nos puede criticar, que nos puede juzgar, o que puede interferir en mi relación, o que puede hacerme X. Esos pensamientos temerosos generan una realidad, manifiestan una realidad en el plano físico. Entonces, no es ¿qué hago? No es ¿qué hago? Le hago un regalo, la llamo, la agasajo, le pido perdón. No, es tú alinea tus pensamientos, visualiza cómo la abrazas, cómo la mimas, cómo la cuidas, entona el famoso Ho'oponopono si quieres, perdona, te amo, lo siento, gracias. Piensa cosas bonitas de las demás personas, mándales un te deseo todo lo mejor, te deseo que seas feliz. Aunque al principio te suene raro y sea mentira, ponte ahí, te deseo que seas feliz, te deseo que seas feliz, te deseo que seas feliz, deseo todo lo bueno para ti, deseo las mayores bendiciones para tu vida, te bendigo. Ese movimiento a la hora de pensar desde el amor hacia otros, boom, manifiesta belleza. Y ya no tenemos tanto que actuar, sino que podemos empezar a entrar en ese fluir, ¿no? Entonces muchas veces es como, la gente me viene, como, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué le digo? Y entonces le llamo, no le llamo. No, 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 no. Piensa desde el amor y deja que la vida haga sus procesos. Deja que la vida actúe. Deja que la vida actúe a través de ti. Un curso de milagros también es dar un permiso a ese algo superior, a esa conciencia superior, vamos a llamarla Dios, porque es una palabra que se utiliza vulgarmente, pero podéis llamarlo como queráis, porque no quiero que la gente se encalle en ¿por qué Dios para mí es un señor con barba? Vale, ok, perfecto, pero yo me refiero a esa inteligencia que regula todas las cosas y que está en mí y que también está en ti, ¿no? Pues es como darle permiso a esa inteligencia superior a que actúe a través de nosotros. Es como abrirnos a la sanación de ya no ser yo desde mi yo pequeño, desde mi yo pequeña la que tomo las decisiones, ¿no? Porque Covadonga puede tomar muchas decisiones desde su ego, pero cuando Covadonga se abre a que sea ese algo que es más grande que ella misma, el que tome decisiones a través de ella, como que todo se equilibra, como que todo se regula y como que de alguna manera todo se armoniza, ¿no? Entonces esto es una invitación, os estoy haciendo una invitación a que en lugar de tomar las decisiones desde vuestro yo pequeño, en lugar de tomar las decisiones por vuestra cuenta, en lugar de pensar que sois pequeñitos y que estáis ahí a la merced de los avatares del destino y de las circunstancias, y ahora qué hago, que lo dejéis fluir y que lo pongáis en manos de Dios. Que deis permiso y digáis, como lo queréis llamar, Padre, Señor, Dios, o si os resulta más fácil, universo. Universo está muy bien. Universo, que yo sea un instrumento de tu paz, que yo sea un instrumento de tu amor.
Universo, actúa a través de mí. Universo, que seas tú el que tome el control de esto. Porque eso es lo que un curso de milagros llama alinearse con la mente uno, alinearse con la mente recta. Y es permitir, un curso de milagros dice, no tomes decisiones por tu cuenta. Porque el tomar decisiones por nuestra cuenta las tomamos desde el ego, porque las tomamos desde el personaje, ¿no? Covadonga, desde su miedo, ahora puede decidir que ella quiere ser famosa y que quiere salir en la tele. Pero la conciencia universal, el universo, el Dios, puede observar y decir, no, Covadonga, porque tú todavía no, o porque la sociedad no está preparada para tu mensaje y porque si tú sales en la tele, aunque a ti te parezca maravilloso, eso puede ser nocivo para ti a largo plazo porque te vas a exponer a muchos juicios y no te van a entender y eso va a hacer que te prostituyas y que acabes dando un mensaje edulcorado y que no mantengas tu pureza. Entonces, aunque Covadonga desde su ego crea que a ella le va a hacer feliz el éxito a través de la tele, es un ejemplo, o sea, lo primero que se me ha ocurrido porque tuve un caso así a lo largo de mi vida, pero es una tontería, pues yo tengo mejores, o sea, el universo tiene mejores planes para ti. Entonces, os insto, es un consejo, a que le deis permiso al universo para que actúe a través de vosotros, porque a veces nosotros pensamos, yo para ser feliz necesito un marido, necesito un coche grande, necesito una casa, necesito, este trabajo me va a hacer feliz, esto me va a hacer feliz. Y ya hemos visto a dónde nos ha llevado, esto me va a hacer feliz, conseguir esto otro me va a hacer feliz, si tengo éxito profesional aquí me va a hacer feliz. Al final lo hemos conseguido, hemos llegado, hemos tenido eso que tanto anhelábamos y nos hemos visto como vacíos, sintiendo dolor, sufriendo y sintiendo que aquello que tanto deseábamos y que tanto perseguíamos estaba vacío en sí mismo, ¿no? Por eso, mi invitación, digamos, eh, ofrecimiento a que sea el universo el que tome las decisiones por mí. Porque el universo sabe mucho mejor que yo lo que a mí realmente me hace feliz. Porque yo ya he tratado de tomar las decisiones por mi cuenta durante muchos años y yo pensaba que trabajar en una multinacional y ganar mucho dinero y tener un trabajo estable y ser una mujer de provecho y tener títulos y hablar idiomas y experiencia internacional y tener un novio, pensaba que todo eso me iba a hacer feliz, ¿no? Y llega un momento que dices, ¡ah! Pero no, no soy feliz, siento vacío. Entonces es el momento en el que te rindes, es el momento en el que y el budismo también habla de la rendición del ser, ¿no? El budismo habla de rendirte, de ríndete. Un curso de milagros habla, es todo el libro es una desprogramación, un deshacimiento del ego para dejar de ser el personaje y dar permiso a que sea el uno, a que sea la fuente, la que se exprese a través de ti, la que tome el control de tu sistema de pensamientos, ¿no? Entonces, si nosotros ofrecemos nuestra mente a la conciencia crística, que se llama, ¿no? A la mente uno, ofrecemos nuestra mente a la sanación y dejamos de pretender que yo sé que a mí me va a hacer feliz esto, yo sé que a mí me va a hacer feliz esto otro, porque ya hemos visto que solos no sabemos, que tomando decisiones desde las falsas promesas de felicidad del ego, porque el ego te dice, el dinero te va a hacer feliz, el novio te va a hacer feliz, viajar te va a hacer feliz, y al final, yo me he viajado por medio mundo, sí, al principio te lo pasas guay, es muy estimulante, pero al final es como que, me falta algo. Y solo cuando empiezas a decir, me pongo a disposición del universo para que haga conmigo lo que quiera, que yo hice eso en el año 2013, de forma intuitiva, porque yo todavía no había leído un curso de milagros, ¿no? Justo, bueno, el curso había caído en mis manos y yo llevaba como si dijéramos un mes con el curso, pero todavía no lo entendía bien, estaba empezando a hacer los primeros ejercicios y yo de forma intuitiva dije, me pongo a disposición del universo para que haga conmigo lo que quiera. Y de repente empezaron a pasar cosas, porque fue una petición de corazón, ¿no? No fue de corazón desde el me rindo, no tengo ni puta idea de cómo vivir. Que sea Dios el que tome las decisiones por mí. Si nosotros hacemos ese movimiento, vamos poco a poco permitiendo que cada vez haya menos de Covadonga en mí y haya más de Dios. Y eso es lo que nos sana y eso está al alcance de todos, ¿no? Porque tenemos dos sistemas de pensamiento, tenemos la mente dual dividida y si empezamos a permitir que esa mente dual, en lugar de estar dominada por el sistema de pensamiento del miedo, del ego, del personaje, de la lucha, de la supervivencia, ese sistema de pensamiento animal, reptiliano, que la realidad es amenazante y yo percibo y lucho por sobrevivir, si de repente empezamos a cambiarlo por el sistema de pensamiento del ser o del Espíritu Santo, como lo llaman en el curso, y ya empezamos a fluir, a confiar, ya no somos animales, somos seres espirituales, permitimos que el universo se exprese a través de nosotros y dejamos de ser perceptores y pasamos de ser creadores, ya no tenemos el foco puesto en qué puedo conseguir de la vida y cómo puedo sobrevivir, qué puedo obtener, sino en qué puedo dar.
Y empezamos a verlo todo como una oportunidad de dar, de dar, de dar, de dar. No dar desde el miedo como hacíamos antes, porque si no doy no me van a querer, o porque he aprendido a dar para que me quieran, desde las estrategias de manipulación de te doy, pero en el fondo quiero que tú me devuelvas y estoy esperando y tengo expectativas. No, un dar abierto, sano, como dice el curso, yo te llevaré allí donde puedas ayudar, yo te llevaré allí donde seas necesario, yo te llevaré allí donde puedas expandir mi palabra, tú serás mis brazos y mis piernas, es decir, la vida ya nos lleva a donde podamos amar. Y es más bonito, entonces, y eso está al alcance de todos, o sea, eso no es algo extraordinario que hacen los grandes maestros, no, todos podemos, desde la humildad, abrir nuestro corazón y entonar un me pongo a disposición de la vida. Soy un instrumento de Dios. Yo no quiero ser el personaje que consigue éxitos y que está preocupado de su felicidad y que toma decisiones por su cuenta. Dejo mi felicidad en manos de Dios. Y eso también lo hace el cristianismo, porque el cristianismo con el hágase tu voluntad. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pues es eso, si entonamos un de corazón, un hágase tu voluntad, Padre, o como lo queráis llamar, la vida empieza a obrar milagros a través nuestro. La vida empieza a obrar una sanación a través nuestro y empezamos a dar. Ya sabéis que damos lo que necesitamos, o sea, el primero que estamos sanando es a nosotros mismos. O sea, yo a la primera a la que estoy arengando a que ame esa covadonga, o sea, y a la primera a la que le estoy diciendo, deja de tomar decisiones por tu cuenta, no metas el personaje, deja tu ego de lado, es a mí, o sea, a la primera a la que estoy manteniendo a raya es a mí, y yo lo observo, ¿no? Como cuando de repente, porque a todos nos pasa que fluctuamos, y hay momentos en los que el ego toma el control y tengo miedo, o quiero controlar, y siempre que tengo miedo y quiero controlar, o no acepto lo que es, me resisto a lo que es, a la vida tal y como es, empiezo a sufrir. O sea, siempre que cuando Covadonga trata de tomar el control otra vez de mi sistema de pensamiento, de mi mente, ya se jode. Cuando suelto, me relajo y digo, Dios mío, acepto lo que es. Y aquí estoy como instrumento de tu paz. ¡Boom! De repente empieza a pasar cosas maravillosas y incluso recibo una inspiración para poder dar charlas preciosas, ¿no? Y yo creo que son inspiradas, ¿no? Que son algo que va más allá de mi personaje, ¿no? Y entonces, ¿qué os estoy diciendo? Pues todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos, sí, todos tenemos ese don, ese talento, que es nuestra particular manera de dar amor. Bueno, pues en lugar de pensar qué puedo conseguir con esto, qué puedo obtener, vamos a empezar a disfrutarlo, dándolo y amando. Y eso no significa que lo tengamos que hacer gratis, porque ya aquí la gente se confunde que el dar implica no cobrar. No, porque vivimos en un mundo material, tenemos un cuerpo y hay que tener un equilibrio entre cielo y tierra. Podemos dar, podemos amar, sobre todo espontáneamente, en aquellas ocasiones en las que de repente vemos una situación y vemos algo doloroso, decimos, ¿en qué voy a intervenir? Yo me acuerdo un día que iba en el metro y había un chico que iba adelante que, pues, tenía físico latinoamericano, me imagino que sería un ecuatoriano o algo así, ¿no? Y se había colado en el metro y no había pagado el billete del metro. Y ahí estaban increpándole los dos de seguridad, pero además estaban como súper agresivos con él, ¿eh? En plan de gruñéndole ahí, gritándole. Y digo yo, a ver, ¿qué ha hecho? Perdón. O sea, me paré y digo yo. Y me acordé de eso que dice el curso, ¿no? Yo allí te llevaré donde puedas ser instrumento de mi paz. Y además era cuando yo no tenía dinero, porque esto fue hace 2 años. Pero bueno, me acuerdo de esto porque justo había leído ese párrafo y salí a la calle y me encontré con esta escena, ¿no? Entonces allí fui yo, digo, aquí voy yo de instrumento del amor de Dios, ¿no? Voy yo, me pongo aquí. Y les digo, bueno, a ver, ¿pero qué ha hecho? ¿Por qué le estáis hablando así? Porque le estaban maltratando verbalmente, ¿no? Me dicen, no, porque si todos hiciéramos como él y todo el mundo se colase en el metro, no podría ser, porque ese señor tiene que pagar sus impuestos. La típica retaíla, y digo, yo en plan de, bueno, a ver, ¿cuánto es la multa? Y me dicen, 30 euros, ¿la vas a pagar tú? Porque yo ya me estaba poniendo como chulita con ellos, ¿no? De dejarla en paz, no le habléis mal, ¿no? ¿La vas a pagar tú? Y yo dudé porque digo, hostia, 30 euros, pero digo yo, sí, es un ser humano, pues sí, la voy a pagar yo. Y se me quedaron así mirando. Y el mismo que le estaba pidiendo, porque al final todos somos amor en esencia, ¿no? El mismo que le estaba pidiendo el dinero se prendió y me dijo, así deberíamos de ser todos. Automáticamente se aplacaron, dejaron de reñirle, me cobraron los 30 euros, los pagué,
Pero yo creo que fue súper bonito porque para mí fue una oportunidad de dar amor y porque realmente lo hice como una muestra de que ni siquiera 30 euros valen más que echarle la bronca a un ser humano. O sea, no podemos gritarle a un ser humano ni maltratarle porque desconocemos sus circunstancias y desconocemos las razones por las cuales se ha colado en el metro, ¿no? Y qué lleva detrás y qué le mueve a actuar y a obrar de ese modo. Entonces, bueno, perfecto, tiene que haber unas leyes, unas normas porque convivimos, vale que tenga que haber una amonestación, pero qué bonito que nosotros nos salimos de madre porque le gritamos que eso es feo, porque no le deberían de gritar, pero pasa un hermanito que lo manda Dios en ese momento, que sí tiene disponible ese dinero para poder pagar ese billete, ¿no? Y es un poco eso. Y igual hay veces que yo no estoy inscrita en ninguna ONG, porque yo creo más en darlo cuando realmente siento que la vida me está interpelando a hacerlo, ¿no? Yo no creo en... bueno, pero cada uno tiene su versión. Pero yo lo que os quería contar hoy es que recordemos esa llamada del cristianismo y de un curso de milagros y del budismo y de prácticamente todas las religiones a dejar que sea algo más grande que nosotros lo que opere a través de nosotros y ponernos al servicio de ese algo más grande. ¿Por qué? Porque además ese movimiento de decir universo, me pongo a tu disposición para que hagas conmigo lo que quieras, nos genera mucha más paz, nos genera mucha más felicidad. Y cuando llega el momento de tomar una decisión, que es con lo que habría esta conferencia, que decimos, a ver, ¿qué decido? ¿Qué hago? ¿Hago A? ¿Hago B? ¿Hago C? Decimos, universo, toma tú la decisión por mí, porque yo no sé, porque yo reconozco que desde mi yo pequeño, a mí se me queda grande. Entonces, que seas tú el que a través de mí operes, que seas tú el que a través de mí decidas, que seas, o pónmelo muy claro, o ponme una señal, o muéstrame por dónde tengo que tirar, porque al final, si Covadonga se pone a tomar las decisiones desde su yo pequeño, desde su ego, la lía. Porque la lío, porque sí, porque la acabo liando, porque todavía existen en mí miedos, y todavía existen en mí ciertos egoísmos. Entonces, adelante con eso, ¿no? Con el permitirnos ser y con el dejar que la vida opere a través nuestro, que además es muy bonito porque eso es cuando nos conectamos. Cuando yo hablo de conéctate, conéctate es eso, o sea, conéctate es fluye, permite que la vida se exprese a través de ti, no te empeñes en que ahora quiero un novio para ser feliz y lo voy a buscar, ahora quiero un hijo y me hago 28 millones de in vitros. No, tío, ábrete a que la vida te dé lo que tú necesitas para tu sanación y simplemente conviértete en un instrumento de la paz y del amor de Dios en cada interacción, en cada instante. Y luego hay momentos, porque somos humanos, repito, y tenemos un ego, que se nos olvida, que nos despistamos, que actuamos desde el egoísmo. Eso ocurre. No pasa nada, no nos vamos a juzgar, de la misma manera que no vamos a juzgar a nadie. Vamos a observarlo, observo que tengo un patrón de pensamiento disfuncional, observo que estoy pensando mal de alguien, o que siento culpa, o que siento rabia, o que siento, o que me siento, o que estoy comparando, pues si siento culpa, rabia o estoy comparando, abrámonos al amor y entreguémonos eso que estoy sintiendo o eso que estoy pensando a la expiación desde la humildad de que soy humana y de que estoy aprendiendo a vivir, estoy aprendiendo a amar, no lo sé todo y cuando observo algo que yo misma soy capaz, soy consciente de ver que es ego, bueno, pues lo entregamos al Espíritu Santo para que lo deshaga y seguimos apaciblemente nuestro camino. Entonces yo creo que esto es muy sencillo, es un proceso muy sencillito del día a día, que lo podemos hacer todos con nuestras vidas. Luego también vamos a dejar de decirles a los demás cómo se tienen que comportar, vamos a dejar de tratar de cambiar a la gente, vamos a tratar de dejar de juzgar a la gente. El que cobra, porque yo veo mucho eso con el dinero, observo mucho, ¿no? Oye, ese, fíjate qué caro, mira qué precios pone. No, a ver, si no te gusta, no vayas o no consumas sus productos, pero deja a la gente que ejerza su libertad, como si quiere ponerla a 1 millón de euros. O sea, no, o sea, ¿quién eres tú para juzgar si no sé quién cobra más o menos? O sea, tú puedes elegir desde tu libertad. Y es que en el fondo, debajo de eso, hay un no me siento digno y no me creo merecedor, por eso no aspiro a las cosas caras. No, conéctate con que tú eres merecedor, con que tú eres un hijo de Dios y con que tú eres digno de todo y no juzgues a otros por cobrar, porque entonces estás alejando la abundancia de ti. Porque si juzgamos a la gente por cobrar, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo a veces nos enganchamos en comparar, en juzgar al otro y al final lo único que estamos haciendo, estamos alejando la belleza de nosotros mismos, ¿no? Otra cosa que veo mucho, que observo mucho, sobre todo en el ambiente político, ¿no? Como que
¡oh, ese rico ha hecho un montón de dinero! Bueno, a saber, o sea, como que se da por hecho que el que hace dinero lo ha hecho con malas artes. Porque ellos no se sienten capaces de hacer dinero por las buenas y creen que la única manera de hacer dinero es robando y proyectan su carencia en el otro. No, claro que hay mucha gente que hace dinero robando, por supuesto, igual que hay mucha gente, porque estamos muy enfermos todavía como sociedad, pero también hay mucha gente que hace dinero honradamente. Y si yo empiezo a pensar que todo aquel que es rico es porque ha tenido unas malas prácticas y porque lo ha hecho robando, ¿a quién es el único que estoy perjudicando? A mí, porque estoy alejando la abundancia de mí. Y recordar esto, vamos a empezar a alegrarnos del éxito ajeno. Y vamos a empezar a desearle éxito a todo el mundo. Porque en esa medida que le deseemos éxito a todo el mundo, nos lo estamos deseando a nosotros mismos. Yo antes cuando iba a aparcar, creo que esto ya lo conté, pero lo voy a contar otra vez. Cuando iba a aparcar por Madrid, que había mucho embotellamiento, atasco, y no había sitio, y era una locura, y no había ningún sitio para aparcar. Y de repente llegaba y veía a uno que estaba aparcando delante. Y decía, ¡mierda! Llegó antes que yo y me enfadaba. Ahora lo veo y digo, si lo estoy viendo, está en mi Matrix, está en mi película, está en mi proyección, es porque está cerca para mí. Entonces ahora me alegro de corazón, porque además sé que ese que está aparcando y que ha encontrado un sitio, de alguna manera también me está mostrando que la siguiente en encontrar un sitio soy yo. Y lo mismo con quien encuentra un trabajo, con quien tiene dinero, con quien tiene una novia o un novio precioso, con quien tiene éxito profesional o con quien se sana. Si aparecen, soy yo, porque todos los personajes de mi sueño soy yo, aunque yo sea el principal, pero si están, también soy yo. Entonces, los veo y me alegro y celebro sus éxitos y sus triunfos como si fueran los míos propios. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y ahí estamos todos sanándonos y sobre todo esta invitación, que os hago hincapié de decirle al uno, ¿no? De decirle, úsame para tus fines. Aquí estoy yo que admito que no tengo ni puñetera idea de cómo vivir desde mi ego, porque lo he intentado de todas las maneras y he visto que yo sola fracaso, decido no tomar más decisiones por mi cuenta y le doy permiso a Dios para que se exprese a través de mí. Y además, un curso de milagros va todo el rato hablando de eso, de cómo permitir que, digamos, que abrir nuestra mente a la conciencia crística y dejar de pensar de forma independiente desde nuestro ego, sino que permitir que sea el amor que nos une, la unión universal, la que de alguna manera opere a través de nuestra mente, ¿no? Y es un proceso gradual. Yo os digo que la primera llamada que hice a eso fue en el año 2013, es decir, además fue de forma intuitiva, me pongo a disposición del universo. Y todo eso ha generado una concatenación de acontecimientos. No significa que yo no tenga ego y que siempre esté amando, evidentemente, ya lo sabéis, ya me conocéis, también yo tengo mi ego y a veces tengo mi mala hostia, pero sí que hay una progresión que se traduce también en felicidad personal, en abundancia relacional, en abundancia de todas las índoles, en no juicio hacia los demás, expresión de mi creatividad, etcétera, etcétera. Digamos que se empieza a desplegar un montón de magia como consecuencia derivada de que yo digo, oye, que yo no tengo ni puñetera idea de cómo vivir, hazlo tú por mí. Y ellos dicen, ok, estábamos esperando que nos dieras permiso porque tienes libre albedrío, pero ahí vamos a operar a través de ti, ahí voy a operar a través de ti. Pues nada, chicos, voy a empezar ya a leer vuestras preguntas, porque hay un montón ya, pero bueno. A ver, hay un montón ya de preguntas. Os dejo aquí 5 minutos. A ver, vale, ¿dónde empieza? Aquí. Bonito día, saludos. Hola Mariela, Tea. Hola Coba, otro lunes por fin. ¿Quién iba a decirme que los lunes me iban a gustar? Jeje, tengo una pregunta. Me he dado cuenta de que últimamente, desde que sigo esta nueva forma de ver la vida, la gente de mi entorno está cambiando. Se fueron amigas y vinieron otras. Incluso ex o proyectos de pareja. Parece que se están yendo también. Supongo que eso es que mi universo está cambiando, se está recolocando todo. ¿Es siempre mejor ese cambio? Claro, Tea, porque ese cambio es tu propio cambio interior. Cuando nosotros cambiamos, como claro, yo os digo, todo está en vuestra mente, todo es vuestra mente, todo lo que veis son vuestras ideas.
Y cuesta, es difícil de creer, ¿no? Porque tú dices, no, no, pero ¿cómo va a ser mi mente si este es fulanito y este es menganito? Todo lo que veis es vuestra mente. Y si tú cambias, fulanito y menganito también cambian. Por muy imposible que te parezca, por muy ilógico que sea, eh, por mucho que te descoloque, si tú cambias, todo lo de fuera cambia. Y es así, y tú lo estás viviendo, lo cual es maravilloso, es una buena señal. Te doy mi enhorabuena, cariño, y adelante. Y sí, claro, el cambio siempre está mejor, aunque nuestro ego, o sea, todas las cosas operan conjuntamente para llevarnos de vuelta a casa, para sanarnos y para llevarnos a ser el amor que somos, aunque por supuesto que nuestro ego se va a enganchar en que algo está mal, aunque algo debería de ser de otra manera, porque el ego siempre te cuenta, no, esto debería ser de otra manera, porque esto no me gusta como es, porque fíjate, a estas alturas ya debería de tener, pero al final, ya sabéis que el ego juzga las cosas como malas, pero que todo tal y como es perfecto y la vida siempre está operando para llevarnos de vuelta a casa, ¿no? Natalia, hola Coba, buenas tardes. Gracias por estar aquí una tarde más. ¿Puedes darme alguna clave para amarme a mí misma? Estoy leyendo un libro de Luis Hay. ¿Crees que las afirmaciones positivas son efectivas? Muchas gracias. Yo siempre estoy dando claves para amaros a vosotros mismos. Sí, las afirmaciones positivas son efectivas. A ver, amarnos a nosotros mismos. La primera es aceptación. Aceptarme plenamente tal y como soy, sin intentar cambiarme, ¿no? Solo cuando acepto mis luces y mis sombras es cuando realmente luego puedo cambiar. O sea, no se trata de cambiar, sino se trata de aceptarnos. Yo acepto mi humanidad, acepto que Covadonga a veces, pues lo que os digo, a veces Covadonga expresa oscuridad. Bueno, pues forma parte del juego porque tengo un cuerpo, tengo un ego y ya está, ¿no? Entonces la aceptación es muy importante para aprender a amarnos. ¿Qué más? Pues lo que os digo siempre, no sintáis culpa, vigilar mucho el diálogo interno, cómo os habláis a vosotros mismos, hablaros con amor. ¿Qué más? Poner límites, decir no, no dejéis que os invadan, amaros, reconocer vuestras necesidades, explorar vuestro autoconocimiento. Tengo vídeos que hablo solo de eso, ¿no? Por ejemplo, el vídeo que podéis ver en mi canal de dependencia emocional, en él hablo media hora acerca de cómo amarnos a nosotros mismos y hablo básicamente de eso, ¿no? De cómo primero reconocer mis necesidades y atenderlas, darme sitio, escucharme, respetarme, vivir en coherencia, alinear lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Eso me permite manifestar una vida llena de magia y de color. Aceptarme, aceptar mi oscuridad, vigilar mi diálogo interno, cómo me hablo a mí misma y no alimentar la culpa, ¿vale? Así a grosso modo. Fiorella Pérez, Perú. ¿Cómo es la vida? Estoy justo en esa situación, Covadonga, gracias. A ti, cariño. Un abrazo enorme. Gloria. Hola, Coba, qué alegría verte. Los lunes son mucho mejores con vos. Hola, Gloria, qué alegría que me digas eso. Alfredo, cada día estás más hermosa. Qué ganas de conocerte. Bueno, no creo que sea importante, ¿no? Tampoco, pero bueno. Alicia, hola, Covadonga, me encanta tu programa. Hola, cariño. Un abrazo enorme. Elena, hola, Coba, me cuesta asumirlo, pero tengo envidia a una amiga. Pues perfecto. Mira, eso es una persona que se ama a sí misma. Lo primero es honesta. Te tengo envidia, que la tiene el 90% de los mortales, pero la proyectan, tú por lo menos la ves en ti. Maravilloso, ¿vale? Y es que ella consigue cosas que yo me imaginaba en mi vida, tengo pensamientos malos y eso me causa tristeza, porque yo le tengo aprecio, pero a veces quisiera que las cosas le vayan mal. Esto hace que me sienta mal conmigo misma. ¿Qué puedo hacer para no sentir esto? Siento que soy una mala persona. Gracias por tu respuesta. No, cariño, Elena. A ver, eso es normal porque nuestro ego siempre está comparando y siempre nos está diciendo que lo que tiene el otro es mejor. Pero aquí básicamente observa ese patrón de pensamiento disfuncional que piensa que lo de tu amiga es mejor, entrégaselo a la expiación y ponte muy contenta porque si ella ya ha encontrado la plaza de aparcamiento, eso quiere decir que la próxima que aparca eres tú. Es decir, la felicidad está muy cerca de ti. Y no tienes que tener envidia, ni tienes que sentirte mal, porque la vida te está dando lo que realmente necesitas. Y a veces nos comparamos, decimos, jo, es que a mis amigos les va bien aparentemente. Ya, pero es que a ti la vida te está sacudiendo para que despiertes, porque ya estás preparada para un despertar, lo cual quiere decir que tienes luz y que lo ves gracias a tu luz y que tienes un montón de luz y a tus amigos no, porque todavía no están preparados y aparentemente les va mejor, pero en realidad están sosteniendo mucha más oscuridad. Es decir, no podemos compararnos porque cada persona es un mundo, cada persona tiene su proceso, cada persona tiene su evolución. Sí te puedo decir que te ames, que te respetes, que te aceptes, que eso es lo único
que te va a sanar y que pidas ayuda a los de arriba con ese patrón. Pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda. Y diles que lo entregas a la expiación y que por favor que te quiten esa tendencia a compararte, que no quieres escuchar la voz de tu ego, que eso te está dañando. Y enhorabuena por el ejercicio de honestidad, Elena, porque eso te hace muy grande, que tengas la honestidad de ver eso en ti y de tratar de trascenderlo. No eres una mala persona, cariño, eres una persona con la mente dual dividida como todos, que se expresa a través de un ego como todos y que tiene sus batallas como todos, porque todos tenemos nuestras batallas, yo también tengo las mías, a ver si te piensas que yo no siento envidia nunca. ¡Ja! Y no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada cuando lo observo y cuando lo veo, pero se lo entrego a la expiación y me amo y me acepto con ello y pienso que quizás lo voy a hacer mejor la próxima vez. Y trato de sentir amor y de visualizar como a esa persona a la que le estoy teniendo envidia, cómo la abrazo, cómo le pido perdón y cómo le deseo lo mejor, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir, ¿no? Alicia, últimamente cuando aparco el coche y lo vuelvo a coger me doy cuenta que no he puesto el freno de mano. ¿Qué podría significar esto? ¿Tienes alguna idea? Pues que no estás atenta, cariño, que no estás presente, que estás distraída. Nada más, porque eso no es una señal que te hayan dejado los ángeles o alguien, eso es algo que haces tú. ¿Por qué no estás presente? John, hola, saludos desde Barcelona. Bueno, no sé si tú lo bajas y luego te lo suben para que veas algo, que vas muy acelerada por la vida, pero yo creo que sencillamente es falta de atención. John, hola, o sea, un poco que te viene bien hacer un poco de mindfulness y potenciar la presencia a la hora porque tienes la mente como muy dispersa, ¿no? Hola John, saludos desde Barcelona, qué bien, un chico, me encanta que haya chicos, porque parece que aquí estamos solo chicas. Pues no, es súper bonito que también haya hombres ahí fuera. A ver, hola Coba, un curso de milagros dice que las únicas plegarias que serán atendidas son aquellas que no perpetuarán el miedo. Sí, vale. Las únicas, o sea, peticiones que serán atendidas, ¿no? El curso no habla de plegarias, pero sí. Por más que trabajo el tema de la abundancia, no logro ser independiente económicamente y sigo viviendo con mis padres a pesar de que ya tengo 35 años. Desde hace un año siento que estoy alineada con mi misión y lo cierto es que mi día a día es feliz, pero me gustaría poder independizarme. Todo esto hace que me plantee que tal vez el que yo sea abundante va a perpetuar el miedo en mi vida y por eso se me niega. ¿Qué opinas? Muchas gracias, bonita. Que no, que no. Lo que opino es que tú estás cagada y no te atreves a dar el paso y vives debajo de papá y mamá y estás esperando a tener dinero para irte y que muchas veces tenemos que dar el salto sin verlo. Pues es un ejercicio de confianza ciega en la vida, decir, me voy, me independizo y luego ya viene el dinero. O sea, yo me acuerdo cuando yo me di de alta como autónoma, yo decía, joder, es que no sé si gano bastante para darme de alta como autónoma. Y dije, sí, me doy de alta. Y era una barbaridad, porque yo ganaba muy poco dinero, se me acababa de terminar el paro y ponte a pagar la cuota de autónomos, pero tú le estás diciendo al universo, universo, estoy preparada. Entonces, como tú confías en la vida y te das de alta, tú le dices sí a la vida y la vida te dice sí a ti. Ahora, si yo me hubiera quedado en casa de papá y mamá sin darme de alta cagadita porque es que no gano dinero, nunca lo hubiera llegado a ganar. Hay que entonar un fuerte sí a la vida y me lanzo y me tiro y confío para que la vida te diga un sí a ti. O sea, eso de que no me lo da porque eso es un aturullamiento de tu mente, eso te lo cuenta tu ego, porque no, ¿cómo va a contribuir a crear más miedo que tú tengas dinero? Si tú eres una hija de Dios y tener dinero es tu herencia natural y poder vivir y poder aspirar a tener cosas y a viajar y a compartir y tener dinero en sí mismo, que hay en negativo en tener dinero, ¿no? Ojo, porque a ver lo que hay, porque llegar a esa conclusión, tú tienes asociado el dinero con algo negativo, tienes asociado el dinero con algo sucio, pregúntate eso, porque igual va por ahí, porque a mí me extraña que me hagas esa pregunta, ¿sabes? Igual va porque tú el dinero lo ves como algo sucio, como algo feo, como algo vil, y piensas, bueno, si tengo dinero voy a hacer cosas malas, porque la gente que tiene dinero hace cosas malas. Entonces, claro, no generas dinero en tu vida si piensas eso, pero si tú el dinero lo ves como algo limpio, independizarte es maravilloso, porque además es muy sano. Otra cosa, igual la vida no quiere que te independices, porque todavía tienes pendiente perdonar a papá o perdonar a mamá y la convivencia va a potenciar que los perdones. Pero a mí, a lo que me suena, honestamente, es a que tienes miedo a dar el salto y estás ahí aterrada y cuando tengas dinero, es como lo de,
Bueno, cuando tenga un novio nuevo, dejo al que tengo, porque el que tengo no me gusta, pero hasta que no aparezca otro, no, porque no hay un vacío fértil que permite la creación desde el amor, desde la confianza en la vida y desde la plenitud. Pues esto es lo mismo. Bueno, cuando tenga dinero me voy. No, vete, haz tu vida, confía, fluye, crea y ya verás cómo te viene el dinero. Héctor, hola Covadonga. Últimamente no paro de ver el número 33 en todos sitios. ¿Crees que el universo me quiere decir algo? Gracias desde Barcelona. Sí, el número 33 es un número muy potente. Los maestros ascendidos, digamos que es el número que simboliza el despertar, que simboliza el cambio, que simboliza la conciencia crística. Y bueno, cuando el número 33 te está diciendo que, pues un montón de cosas, que no estás solo, que vas bien, pues no lo sé, yo no soy numeróloga, ¿no? Pero el número 33 es un número muy bonito que implica una sanación espiritual. Y claro que te están diciendo algo. Busca en la gran fraternidad blanca universal, significado de los números, numerología, porque la página de la gran fraternidad blanca universal es bastante potente y busca lo que significa. Pedro, Covadonga, ¿es malo ver pornografía? ¿Será algo nocivo para el crecimiento? Hay muchas opiniones sobre el tema y quisiera saber desde el punto de vista espiritual. Bueno, lo primero, tú estás preguntando a Covadonga desde el punto de vista de Covadonga, ¿no? Porque, eh, claro, yo no puedo decir el punto de vista espiritual, desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, no hay nada malo en ver pornografía. Siempre y cuando esa pornografía no incluya niños, animales o digamos cosas feas que están obligando a otro ser que no está ahí libremente, para mí no hay nada malo en verlo. Si eso incentiva tu deseo sexual y si eso te permite masturbarte y disfrutar del sexo contigo mismo, ¿por qué no? Si bien, aunque no haya nada malo en ver pornografía y no haya nada malo en el sexo por sexo y no haya nada de... porque yo no creo ni en la culpa ni en esas tonterías, pero también es cierto que son interacciones carentes de amor y que yo creo que a medida que nos vamos sanando, cada vez vamos más aspirando a un sexo con amor, ¿no? Y cada vez vamos más aspirando a unas interacciones amorosas. Entonces, quizás la pornografía, yo hace años que no veo pornografía, ¿no? Porque quizás ahora me daría un poco como de, se me quedaría como insulsa, ¿no? No creo que haya nada malo en ello, o sea, me parece maravilloso. Y si a ti te sirve para sentir placer y para desahogarte y para desquitarte, pues maravilloso. Ahora, sí creo que yo, o sea, yo por ejemplo, donde estoy ahora, pues ya aspiro a un sexo desde el amor, desde el compartir, desde el escuchar al otro, desde un, desde una intimidad más profunda con el otro, desde un, no sé cómo expresarlo, ¿no? Como un baile, como un tándem, un equilibrio y un compás con el otro, ¿no? Una armonía con el otro. Y para mí, ahora mi expresión de la sexualidad no sería tan animal, tan salvaje, que está bien, o sea, que no la juzgo y que cada uno puede elegir, pero quizás para mí ahora sería una sexualidad más amorosa, más desde un compartir y más desde una comunión, me salía la palabra, una comunión con el otro, ¿no? Entonces yo no creo que haya nada malo en nada. O sea, nada, siempre y cuando no hagas daño a nadie, es perfecto que veas lo que quieras, pero piensa que tú tienes que aspirar a mucho más que eso, porque tú eres un hijo de Dios. Entonces hay que aspirar a mucho más que eso, ¿vale? Erika de México. Hace 5 meses me separé. Tengo días sintiendo mucho dolor al saber que él está rehaciendo su vida. Tengo claro que yo no lo quiero en mi vida. Me he sumergido en el dolor para trascenderlo, pero no puedo llorar. Siento mucho la necesidad de hacerlo, pero hace mucho tiempo lo bloqueé. ¿Cómo lo desbloqueo para permitirme sentir? Entiendo que ya estoy preparada para vivir sola y dar el salto cuántico. Y en verdad, gracias por existir, Coba, me has cambiado la vida. Hoy no como mierda nunca más. Bueno, lo primero, yo no le cambio la vida a nadie, la vida os la cambiáis vosotros. Yo simplemente digo cosas que vosotros ya estáis preparados para escuchar y que están en vuestro corazón y que de alguna manera la vida las pone delante vuestro para que vosotros cambiéis vuestro sistema de creencias, pero el que cambia vuestra vida sois vosotros. Igual que yo no soy responsable de la felicidad de nadie, yo no tengo la capacidad de cambiar la vida de nadie. Vale, sigo. Dices que tienes un bloqueo que no te permites llorar, ¿vale? Y que tienes la necesidad de hacerlo, pero que no puedes, que cómo lo desbloqueas, Vale, pues mira, esto me ha pasado con más gente, que están desconectados del cuerpo, que tienen tal represión y que son tan mentales que les cuesta un montón conectarse, pero es muy necesario que te conectes con tu cuerpo, porque ese dolor tiene que ser llorado y ese dolor tiene que ser expresado, o sea, reprimirlo y estar ahí con la mente separada del corazón
al final te va a hacer sufrir mucho más. Necesito que te vuelvas a conectar mente-cuerpo. Y mire, ya que estamos hablando de la sexualidad nos conecta mucho con el cuerpo. Entonces sí que sería maravilloso si te puedes masturbar después de tener un orgasmo, aprovechar ese momento de conexión para sentir, sentir, sentir. Ahí ya vas a romper a llorar. Porque es muy importante que sientas y que lo llores, porque si no, una emoción enquistada busca una manera de volver a salir. Entonces, conéctate. Otra cosa que te puede conectar con el cuerpo, bailar. Otra cosa que te puede conectar con el cuerpo, date un baño, cógete una esponja con el jabón, pues rocíate la esponja y siente las sensaciones, siente las texturas, siente cómo roza tu cuerpo, o sea, trata de conectarte con tu cuerpo, ¿no? Pero al final es un ejercicio que solo vosotros podéis hacer con vosotros mismos. Porque yo no puedo conectar a alguien con su cuerpo. Eso es, pero tienes la intención, pide ayuda a tus guías, pide ayuda al Espíritu Santo, métete en la cama y trata de llorar y llorar y llorar. Porque todo eso es necesario que lo llores. Y es necesario que empieces a vivir conectada con tu sentir. Porque cuando vivimos en la cabeza vivimos como robots y es horrible. Cuando empezamos a conectarnos con el sentir, alineamos cabeza y corazón y empezamos a sanarnos y es muy bonito y es muy necesario vivir conectados con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, en esa coherencia que yo os hablo de aquellas personas que piensan, dicen y hacen en una dirección, ¿no? Leslie, hola Coba, hace 3 años tuve la peor relación de toda mi vida. La persona con la que salía era alcohólica, mentirosa, manipuladora, déspota, etc. Ahora que he estado viendo tus vídeos, llegó a mí la idea de que este hombre me mostró mi sombra en todo su esplendor. ¿Eso es correcto? Sí, cariño. Ese hombre te mostró tu sombra en todo tu esplendor. Manipular, someterse, complacer, mentir, con tal de no estar sola, con tal de mantener esa relación, negarte a ti misma, traicionarte a ti misma, hablarte mal a ti misma, luego tener dos caras, tratar de aparentar estar bien cara en la galería, luego no estar bien, no ser honesta contigo misma, todo eso eres tú, cariño, ¿sí? Pero no tú solo, ¿eh? Todos. Lo que pasa es que lo vamos sanando. O sea, no es que tú seas defectuosa, ahora no te enganches en soy defectuosa, no, cariño. No. Pero eso es una repetición que te ha puesto la vida porque te has negado a ti misma durante mucho tiempo. Llega un momento que el universo te pone ahí un súper alcohólico, cabrón, pedorro, para que tú tomes conciencia de lo mal que te tratas a ti misma, de lo poco que te respetas y de lo mucho que te niegas, para que te empoderes y digas, como decía Erika, yo ya no como mierda, vete a tomar por el culo, tronco, que te den, y ahí empiezas a sanarte, y ahí empiezas a ser tú, y ahí empiezas a amarte, pero mientras estés mendigando amor, todo eso va a ocurrir en tu vida, por negarte a ti misma, complacer, someterte, vivir en el miedo a que te dejen y lo que sea con tal de que me quieras y lo que tú quieras y te amo y brrr. Venga, fuera. Vale. Y para ya trascender esa mala experiencia, acepto que eso está dentro de mí, lo perdono a él y a mí, lo podré trascender al fin. Claro que lo podrás trascender. La vida no te da más de con lo que puedas. Claro que sí, pero y perdónalo porque él simplemente te ha venido a mostrar y sobre todo aprende a estar solita una temporada para poder sanarte, para poder escucharte, para poder amarte. Estate contigo y simplemente quiérete y piensa que eso no te hace ni mejor ni peor que nadie porque yo también estuve ahí. De hecho, he escrito un libro sobre eso y yo he vivido también eso y adelante, adelante, a vivir, a ser feliz. Tú puedes y eso ya es pasado y claro que lo vas a trascender mediante el amor a ti misma. No sientas culpa, no te sientas defectuosa por haberlo hecho. Vigila tu diálogo interno, como le decía antes a Natalia, háblate bien, yo soy maravillosa, yo soy una flor, yo soy digna de amor, yo soy una diosa, yo me merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí. Taca, 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 taca. Un diálogo interno amoroso contigo, date caprichos, cuídate, ponte a ti en primer lugar, cómprate flores, hazte regalitos, cómprate bombones, date caprichitos, haz cosas que te gusten, estate solo con gente que te trate bien o que te valore, valórate, taca, 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 taca. Y déjate tiempo para estar contigo, y nunca hagas las cosas desde el tengo que o desde el debo, sino hazlas desde el quiero, desde el realmente me apetece. Acéptate con que tienes eso y lo otro y todos, porque todos expresamos la dualidad. Y adelante, cariño. Leslie, enhorabuena porque es una toma de conciencia, porque el 90% de los mortales están viviendo eso, pero ni siquiera saben que son corresponsables y co-creadores de esa situación
y que el otro no está separado de ellos, ¿no? Entonces, muy importante los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Tenemos que tener pensamientos amorosos con nosotros mismos, de todo está bien conmigo, soy maravillosa, soy digna. ¿Eres una expresión de la divinidad? Soy una diosa, merezco ser feliz. Llegan tiempos mejores, lo peor ya ha pasado. Ahora estoy yo conmigo misma, gracias a esto he despertado. Todos estos acontecimientos me han llevado a ser la mujer poderosa, potente que soy hoy en día. Taca, 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 taca. ¿Vale? Eh, Fiorella, Perú. Hola, Covadonga, tengo 29 años, tengo dos hijas pequeñas, mi esposo se ha ido de la casa hace 3 meses. Hace un mes que no viene a la casa, no llama y ahora ni siquiera manda mensajes a saber de sus hijas. Me manda el dinero con su madre y recoge y trae a casa a su madre y su padre. Él se ha alejado por completo, la relación de padres. No sé cómo actuar porque me siento muy mal, siento que está con otra y vivo angustiada con eso, no puedo ni dormir. No sé cómo hacer para que al menos nos llevemos bien como padres. A ver, muchas veces tenemos hijos como buscando la felicidad a través de los hijos, como buscando que nuestros hijos nos hagan felices y buscando que como que nos llenen, como que nos completen, ¿vale? También, no solamente eso, sino que muchas veces para asegurarnos a nuestro marido tenemos miedo de perderlo y entonces decimos, bueno, si tengo hijos con él, ya no me va a abandonar porque ya soy la madre de sus hijos y ya somos dos y ya tenemos que hacerlo todo juntos y patatín y patatán, ¿no? Y nos metemos ahí en esa serie de dinámicas, ¿no? Entonces, cuando estamos preparados, la vida nos deshace eso, porque si tú tuviste hijos desde el miedo, para aferrarte, para asegurarte la pareja, para asegurarte que él estuviera a tu lado, porque él quería, o sea, un poco por inercia, pensando que los hijos te iban a hacer feliz, pues como que ese ser padres, porque tú tenías la idea en tu cabeza de que la happy family te iba a hacer feliz, la vida como que te lo desmonta, ¿no? O sea, te desmonta el chiringuito. Y duele mucho porque tú dices, oye, yo ahora me veo yo sola con esto y además es un irresponsable, es un inconsciente que no se ocupa de los niños y tengo que ocuparme yo sola y vale, me pasa dinero, pero pasa de mí, me ignora y no solamente me ignora a mí, sino que ignora a sus hijos, que sus hijos necesitan un padre. Bueno, a ver, cariño, yo sé que es doloroso, ¿vale? Y que tú sufres con eso y le das vueltas a la cabeza y te sientes que sobre todo has dejado a tus hijos sin padre y te sientes culpable y además piensas que igual no podéis solos y que a tus hijos les van a faltar cosas, pero no les va a faltar de nada, mi amor, no les va a faltar de nada, te lo prometo, te lo garantizo, no les va a faltar de nada, porque la vida te va a proveer de todo lo que necesites a cada instante, de modo que confía y relájate, tú sola puedes, porque si no la vida no te habría puesto en ese brete. Y eso te va a hacer mucho más independiente, te va a hacer mucho más autónoma, te va a hacer conectarte con ellos mucho más de forma real. No estés esperando que él vuelva, no estés esperando que él se responsabilice, tampoco lamentes que él esté con otra, porque ya sabes que la vida tiene sus procesos y que si eso ha ocurrido es porque ahí hay una sanación encubierta para ti, hay un regalito encubierto para ti, de modo que confía en la vida y confía en sus procesos. No te culpes, no te machaques de lo he hecho mal, lo he perdido, por mi culpa mis hijos se han quedado sin padre, porque eso no es así, porque estoy segura que eres maravillosa, que has aumentado tu frecuencia vibratoria, que eres mucho más amorosa y por eso se te ha caído ese marido que ya no te hacía de espejo porque era mucho más denso que tú, porque vibraba más abajo que tú. De modo que tú, que eres una mujer maravillosa y la vida lo sabe y sabe que tú puedes y que tú eres amor y que vas a dar un ejemplo mucho más potente a tus hijos del que les podría dar él. Y vas a educar a tus hijos en un amor, en una apertura, porque estás teniendo un despertar espiritual. Los vas a poder educar con unos valores mucho más limpios, mucho más puros. Y además, ese estar sola te va a permitir convertirte en más autónoma, en más plena, en más completa, en más capaz, porque te vas a conectar con tus recursos y con tus potencialidades internas. De modo que adelante, adelante, cariño, no tengas miedo, piensa que la vida opera con mecanismos perfectos y que es nuestro ego el que piensa que no podemos, pero podemos. Ponlo todo, pon esa situación, ese problema, ponlo en manos de Dios, ponlo en manos de la vida y dices, yo he llegado hasta aquí,
Y ahora me rindo, porque he visto que hasta aquí yo no tenía ni idea de cómo vivir, porque lo he intentado, he tratado de complacer a mi marido, he tratado de ser una buena esposa, he tratado de hacerle feliz, he tratado de hacerlo todo bien, he tratado de... Y no ha funcionado y me ha abandonado. Luego, te ha abandonado porque en el fondo seguro que tú estás mucho más evolucionada y ya no te hacía de espejo, pero da igual, tampoco vamos a comparar y si eres mejor, tú peor. Ha ocurrido porque tenía que ocurrir, porque de aquí se deriva una sanación para ti. Gracias a eso tú estás despertando, cariño. Pon todo en manos de Dios y a partir de ahora voy a permitir que sean tus mecanismos perfectos los que operen a través de mí. Voy a ser un instrumento de tu amor, voy a educar a estos niños desde la pureza del ser, desde permitirles ser y que florezcan con su magia y con su belleza. Ya no voy a tratar de agradar ni de complacer a nadie más que a mí misma, porque soy una hija de Dios que me merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí. Ya no voy a sufrir ni me voy a enganchar en que está con otra, porque igual esa otra te ha hecho un favor, porque te ha quitado de encima un mochuelo, como decimos en España, o un dependiente, o un niño más, porque al final seguro que estaba él tirando de ti y al final era como si tuvieras 3 niños, pues ahora tienes 2. Así que, pa'lante, y aquí no ha pasado nada. Y a sonreír y a confiar en la vida y en sus procesos, porque de verdad que esto te va a sanar y te va a hacer más fuerte, preciosa. Ya verás. Pepe, hola a todos. Hola Pepe, Kiara. Hola Covita, amo tus vídeos. La verdad es que comunicas perfecto. Siempre, bueno, gracias. Siempre logro entenderte. Ahora estoy intentando hacer un cambio en mi vida, volverme más consciente, pero luego me pasa que veo vídeos de otras personas que hacen trabajo de crecimiento personal, etcétera, y no sé, no me convencen por lo que sea y no los veo. ¿Esto a qué se debe? Bueno, cariño, pues porque las personas tenemos un ego con una estructura determinada, ¿no? Con unos miedos determinados. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene problemas de autoestima o que tiene problemas de dependencia emocional conecta mucho con mi mensaje porque Covadonga era una tía con dependencia emocional y con problemas de autoestima que se está sanando. Entonces, yo puedo ayudar mucho a las personas que tienen ese tipo de configuración, ese tipo de ego, ¿no? Pero hay gente que tiene problemas de otra índole, que por ejemplo conecta más con gente que habla de dinero porque les encaja más. Hay gente que tiene enfermedades, la gente que tiene enfermedades no conecta tanto conmigo porque yo no hablo de, yo nunca he tenido una enfermedad, yo de eso no hablo, ¿no? Hay gente que tiene, o sea, digamos que al final hay gente que tiene temas de alimentación que conectan mucho, por ejemplo, con Susan Powell porque habla mucho de alimentación. Yo de alimentación no hablo. Es un poco eso, cada uno de nosotros como que hace hincapié en un área en la que ha tenido su oscuridad, que en la mía, en mi caso, son las relaciones de pareja, y eso conecta con determinadas personas que mi mensaje les llega muy bien. Hay otros maestros que tienen otro tipo de mensaje que conecta con otro tipo de personas, y al final da igual, porque si a ti, ¿qué más te da que los demás te lleguen o no te lleguen, o te convenzcan o no te convenzcan? Al final yo he comprendido, porque al principio también comparaba y decía, ah, pues yo soy mejor que ese. Pues fíjate, yo eso lo hago mucho mejor. Y había algunos que a mí me parecían mequetrefes y yo decía, ¿y ese por qué tiene tanto éxito? Y luego entendí que era mi ego, porque Dios escribe derecho con renglones torcidos y Dios se está expresando a través de todos nosotros. Y Dios sabe con quién llegar a quién y sabe qué tipo de mensaje es para qué tipo de persona y en función a donde tú estés y qué tipo de mensaje sea el que tú necesites, te pone ese canal y te pone esa persona para que te ayude en tu proceso. Entonces, al final, cariño, yo entendí que teníamos que honrar los caminos de todos, que el que comparaba era mi ego y que todos, incluso aquellos que a mí me parece que dan un mensaje que dices, en el fondo están actuando para Dios, son un canal del amor de Dios igual que yo y son igual de necesarios en el proceso. Y ojalá fuéramos muchos más, ojalá fuéramos, porque al principio decía, somos muchos, ojalá fuéramos miles y millones, porque cuantos más seamos, antes se va a sanar esta sociedad tan enferma. Isabel Checa, hola, no veo nada de programas. Sí, y aquí estoy. Gloria, excelente tu conferencia, Covadonga. Hablaste justo de lo que estaba necesitando escuchar hoy. Estás maravillosa. Saludos desde Formosa, Argentina. Un beso enorme para ti, Gloria. Gracias. Tea, si hay programa, Isabel. Aquí estamos. Cristina Bezos. Hola, preciosa. Mi primer día de conectarme a tu programa. Millones de gracias por tu taller del sábado y decirte que me encanta. ¿Cómo eres tú con tu todo? Estoy dejándolo todo al universo, que decida con lo mejor con lo que sea mejor para mí. Estoy practicando todo el taller, hablarme con amor, decir no, dejar que fluya todo. Hoy viví la situación del aparcamiento para mí, muchísimos éxitos. Besos, un besazo enorme, Cristina, que la conocí el sábado y esta mujer es un encanto. Que el sábado tuvimos un taller muy bonito. A los demás, a ver cuándo venís a mi taller, ¿vale?
Hola, Coba, ¿qué significa ver 12.12 AM en el reloj? Pues que los ángeles están contigo y te están avisando, estamos contigo. Isabel Checa, ya sigo el programa, vale. Isabel Checa, gracias, Coba, pero confiar en la vida significa no saber los cómo, no saber qué hacer. Esto es normal, es como si fueras a ciegas y no saber para dónde ir. Feliz verano. Eso es como ir a ciegas. Pero eso es la confianza que surge del ir a ciegas, porque cuando realmente vas a ciegas es cuando te sanas. Yo cuanto más lo pongo en manos de Dios, mira, ahora me han llamado para ir a Colombia en octubre, para ir a Chile en noviembre. Yo digo, yo quiero ir, claro que quiero ir a Colombia y quiero ir a Chile, pero yo digo, lo pongo en manos de Dios, que sea lo que Dios quiera. Si tengo que ir, voy. Y si no, no, porque igual me empeño yo en ir y lo esfuerzo y muevo la maquinaria y al final voy allí y lo paso como el culo. Entonces al final, deja fluir, que sea lo que Dios quiera, vive a ciegas. Yo no sé lo que voy a hacer mañana, no sé lo que voy a hacer dentro de un mes, no sé nada, pero solo sé que desde que no planifico nada, todo me va mucho mejor y vivo en el presente, en el maravilloso presente, en el maravilloso ahora. Silvi, hola Coba, qué alegría escucharte en directo. Un abrazo enorme para ti, Silvi, que me atraganto. Ay, es que me quedan 5 minutos y tengo... eh, Fiorella Pérez, Perú. Coba, es la segunda vez que mi esposo se va de casa. Ya se había ido antes por 8 meses y volvió. Y él se iba porque yo soy muy impulsiva y con mis palabras. Cada vez que él me daba rabia no me importaba nada y me volvía agresiva. Por eso sufro. Ayúdame. Bueno, pues cariño, lo primero, si se va, igual se tiene que ir. O sea, tampoco trates de agarrarlo y de mantenerlo. Y si eres impulsiva y eres agresiva, yo también lo era. Yo antes era una agresiva. ¿Y sabes cómo aprendí yo a dejar de ser agresiva? Siempre que siento algo, me permito ser yo y lo expreso. O sea, no me callo, no me controlo, no me aguanto, no me aguanto, no me aguanto. Y luego de repente, con quien tengo confianza, ¡boom!, rompo la baraja y entonces hay una bronca, un lío, un follón. No. Voy poquito a poco expresando lo que siento, a veces me enfado y digo, esto no me gusta. Pero cuando lo expreso poco a poco, nunca llego a tener una explosión, porque digamos que es algo que voy expresando de una forma paulatina, de una forma más gradual y no llego a hacer un boom. Cristian, ¿puedes poner por favor mis datos de contacto para cerrar? Os pongo mis datos de contacto para que tengáis acceso a mi web y a todos, lo ponemos ahí. Y dice Mónica, Colombia, sí, sí, yo me muero de ganas de ir a Colombia. Estoy loca por ir a Colombia, ¿no? Y jajaja, besos desde Córdoba, Argentina, dice Silvi. Sí, otro beso enorme para ti desde Argentina. Y nada, chicos, que os mando un beso, que me mandan cortar. Ahí os dejo mis datos de contacto. Y un abrazo enorme a todos, a ser buenos, bueno, no, a ser malos, bueno, no, a ser duales, bueno, no, a poner la mente al servicio de lo más grande y que sea Dios el que fluya y el que se exprese a través de nosotros. Todo esto era una broma espiritual así rara que me ha salido ahí de última hora. Un abrazo enorme y a ser felices. Chao.